Alapa de Dios, queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid. Gracias por escucharnos en el segundo viernes de la Cuaresma de 2025. Bienvenidos a Hermanos Cofrades. Pues volvemos a nuestro espacio semanal y cuaresmal porque no podemos dejar de hablar de Semana Santa, de Cuaresma, de actos litúrgicos propios de este tiempo. Y hoy vamos a hablar con una de las cofradías más antiguas de Valladolid. Además, recuerdo cuando realizamos un programa hace 2 temporadas más o menos con invitados especiales, viví uno de esos momentos íntimos y que creo que solo unos pocos afortunados podemos vivir. Y así me siento hoy, desde aquel día. Pero antes de desvelároslo, vamos a saludar a nuestro hermano mayor, Roberto Alonso, hermano mayor. Saludos, bienvenido. ¿Qué tal estás, querido amigo? Pues buenas tardes, como digo siempre, buenos días, buenas noches, depende de la franja horaria que nos escuchéis. Aquí estamos, es verdad, hermanos cofrades, seguimos en este camino de la Cuaresma. Ya sabéis que es un tiempo de recogimiento interior y personal, de silencio y de ir preparando el cuerpo y el espíritu para los días centrales de nuestra fe. Y es verdad, Raúl, estamos en un sitio emblemático, digamos que en un sitio histórico, en la sala de cabildos de la Cofradía de las Angustias, para hablar con ellos, con esta hermandad vallisoletana, que afortunadamente ya tuvimos la ocasión de presentar hace 4 temporadas, cuando iniciábamos esta andadura radiofónica. Así que nada, encantado de estar aquí con ellos y por habernos invitado. Miguel Ángel Alonso Crucito, saludos, bienvenido, ¿qué tal estás? Saludos, buenos días también, pues aquí una vez más al pie del micrófono, en una muy buena compañía y por supuesto como si estuviera en mi casa. Muy bien, que estamos, antes decíamos fuera del micrófono que estamos en uno de los lugares más emblemáticos, ya no solo de la Semana Santa de Valladolid, sino de la historia y de la sociedad vallisoletana. Es un lujo poder estar aquí, así que muchísimas gracias a la Cofradía Penitencial, a la ilustre Cofradía Penitencial de la Virgen de las Angustias, poder realizar este programa aquí, Roberto, hermano mayor. Siempre es un placer, es verdad. Bueno, pues es verdad, recordamos perfectamente, como decías tú, Roberto, que aquí hicimos nuestro primer programa con invitados especiales en esta misma sala de cabildos, que es un auténtico lujo. Hicimos ese improvisado estudio de radio temporal que tan buenos recuerdos nos traen, pero insisto, hoy nos encontramos en este templo hermoso, sede de nuestra cofradía invitada de hoy, Roberto. Como bien dices, es la Cofradía de las Angustias, ubicada en esta iglesia, que es una joya patrimonial para Valladolid, y que alberga y resguarda en su interior pues una de esas grandes devociones de nuestra ciudad, nuestra Semana Santa, que no es ni más ni menos que la Virgen de las Angustias, obra extraordinaria de Juan de Juni. En ella, casi lo atisbamos desde aquí, el dolor se palpa, se siente, se percibe, pero con ese halo de certeza y de esperanza en algo más extraordinario y esperanzador, que es la resurrección gloriosa de su Hijo. Y fíjate que tenemos la suerte y el privilegio de realizar, muy bien decías tú, Raúl, antes, el programa desde esta sala de cabildos, al lado de la Madre, como decía antes, y no podemos por menos que, como he dicho antes, también dar las gracias a su cofradía y a sus cofrades por la invitación y por acogernos siempre tan fantásticamente. Decía al principio, queridos amigos, que hace unos años viví una de las experiencias más emotivas y especiales que puede experimentar un cofrade y un vallisoletano y un creyente. Mi buen amigo, David Martín, mayordomo de Nuestra Señora de las Angustias, me llevó al camarín donde descansa durante todo el año Nuestra Señora, nuestra Madre, y pude rezarla a escasos 2 centímetros, y no exagero, a 2 centímetros de sus ojos implorantes, a sobrecogerme con sus manos escoradas, clamando esperanza, a llorar con ella y pedirle a Dios en sus labios de misericordia para todo el mundo. Así que, Roberto, queridos invitados y hermanos cofrades de las Angustias, siempre estará en mi corazón en el pliegue más escondido del manto de Nuestra Señora. Pero, Roberto, antes de presentar a nuestros invitados y hacer un sumario de lo que vamos a contar hoy, no podemos dejar de recordar, porque ya lo sabéis, lo que decimos todos los inicios de cada programa. Es la mejor Semana Santa de Castilla, dicen. De Castilla solo. Unos dirán más y otros dirán menos. La mejor Semana Santa no es la mejor. Es la Semana Santa de Valladolid. Eso es bastante. Pues
Pues bien, Raúl, hoy el programa lo analizaremos desde el siguiente punto de vista. Pregonaremos primero nuestra Semana Santa al estilo del año 1967 con don José Camón Aznar. Recordaremos el poema para el pregón de las 7 palabras de ese año y hablaremos de un paso que sin duda debe recuperarse para nuestra Semana Santa, que es ni más ni menos el antiguo paso del Descendimiento, obra soberbia de Gregorio Fernández, más conocido como Sexta Angustia o la Piedad del Museo, porque allí se encuentra ubicada de momento. Y también con nuestros invitados hablaremos de esa salida extraordinaria de la Virgen de las Angustias, que bueno, ahora nos contarán un poco en qué va a consistir y cómo se va a realizar en los meses próximos. Y como no, tendremos nuestras secciones de Miguel Ángel Alonso con su incienso y romero y los sonidos de la Semana Santa de Castilla y León con Sergio Sasetar. En su primera llamada. En su primera llamada. Pues sí, queridos amigos, es verdad que es un menú muy apetecible, hablando de nuestra Semana Santa, de nuestras cofradías y como ya va a ser costumbres de otras Semanas Santas de Castilla y León. Pero Roberto, que tenemos que agradecer a nuestros anfitriones y nuestros amigos aquí presentes. Efectivamente, y para ello les vamos a presentar, hoy se encuentran con nosotros y les damos las gracias porque estamos bien hallados aquí, bien acogidos, a don Alejandro Carrión, que es secretario de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, y a don Juan Antonio Casas, exalcalde, coordinador del grupo jurídico que lleva todo el tema de la recuperación de los pasos procesionales y abogado, que vive en la ciudad de Lugo. Así que muy buenas tardes, gracias por acogernos en vuestra casa y todo un placer estar aquí con vosotros. Gracias a vosotros, la verdad es que es muy importante para nosotros participar en un programa que lleva tantas series y con tanta repercusión en el mundo cofrade de Valladolid. Buenas tardes, muchas gracias. Pues nada, bien hallados. Es que la verdad es que es un lujo poder grabar a escasos metros del Cristo de los Carboneros, de Nuestra Señora de las Angustias, de San Juan, de la Magdalena, del Yacente, de tantas obras magníficas que tenemos aquí en esta penitencial de las Angustias. Somos unos afortunados, Roberto. La verdad es que si este programa nos pagaran por ello, pues seríamos ricos, pero creo que somos ricos por la calidad humana con la que nos rodeamos y sobre todo por las tallas de devoción con las que convivimos día a día. Y sobre todo porque yo creo que es uno de los epicentros, o es el epicentro, y me estoy acordando de aquella primera procesión general del año 1810, que desde esta iglesia partió con aquella, ahí se puso en marcha todo ese proceso que luego ha derivado en nuestra procesión general, y pues es un lujo y un orgullo como vallisoletano y como amante de la Semana Santa. Yo creo que, como decimos siempre, la Semana Santa nos compete a todos los vallisoletanos, independientemente de la cofradía que seas, y yo creo que todo lo que sea apoyar y valorar nuestra Semana Santa, bienvenido sea, Raúl. Para ser honestos con nuestro guión y sobre todo con vosotros, queridos amigos oyentes, vamos a recordar un pregón de Semana Santa, el que en 1967 pronunció don José Camón Aznar. Nació en Zaragoza el 5 de octubre de 1898 y fue catedrático, escritor y crítico de arte, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y doctor en Filosofía y Letras. Obtuvo la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Artes en la Universidad de Salamanca en 1924. Por esos años estuvo muy ligado a la figura de Miguel de Unamuno. Después de la Guerra Civil regresó a su ciudad para dar clases de Historia del Arte en la universidad. Luego lo haría en Madrid. Fue miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde 1956 y de la Real Academia de la Historia desde 1963. Fue Premio Nacional de Literatura en diversos años, crítico de arte en el periódico ABC y tuvo además una extensa producción literaria. Se le considera un gran intelectual con unas dotes literarias excepcionales. Falleció en Madrid el 14 de mayo del año 1979. El pregón lo pronunciaría el 11 de marzo de 1967 en el Ayuntamiento de Valladolid.
dijo, entre otras cosas, lo siguiente, refiriéndose sobre todo al arte procesional de Valladolid. Soy enemigo de las explicaciones sociológicas o ambientales del arte, pero en el caso de la escultura vallisoletana hay que rendirse a la evidencia de una exaltación religiosa que transforma en lloro unas veces y otras en martirio la pasión de Dios y de los hombres. El arte religioso no es una creación puramente estética, no surge por el capricho ni de los devotos ni del artista, sino que tiene una fundamentación, como han dicho con frecuencia los teólogos, casi sacramental, y es algo más que pura forma. Lleva consigo la plasmación de una creencia, la expresión de unos anhelos a los que la palabra y la música pueden concretar. Que nunca falten la envoltura solar ni el clamor popular a estas imágenes, que circule siempre por nuestras calles a nivel de los hombres y de las túnicas de los devotos. Y si una historia del arte se hiciera junto a la historia de la belleza de los sentimientos, os aseguro que la Semana Santa de Valladolid quedaría en la épica de la creación artística. ¿Y qué soneto de las 7 palabras rescatamos hoy? Pues el poema que escribió don Leopoldo Cortejoso en 1967 para ese pregón de las 7 palabras y que predicó el señor don Antonio Moreno. Cristo va a hablar, bajo la luz celeste, la plaza entera en templo convertido, Cristo que es verbo y es amor y es vida, dejad que su palabra os manifieste. Cristo va a hablar, desde la cruz reclama nuestra presencia en apretada escucha. Mirad que su ansia de verdad es mucha, mirad que en nombre de la paz os llama. Cristo va a hablar, del cáliz de su boca van a brotar 7 palabras clave. Haced que aniden como anida el ave, no le ofrezcáis un corazón de roca. Pues hablamos efectivamente de ese paso que se debe recuperar para la Semana Santa de Valladolid y que nos gustaría que también residiera en esta sede donde estamos hoy, en la Penitencial de las Angustias. La Piedad del Museo, o mejor llamada la Sexta Angustia, es aquel sublime paso procesional que encargó la Cofradía de las Angustias y que fue realizado por Gregorio Fernández entre 1616 y 1617, que es cuando se termina. Pues sí, Raúl, formado por la imagen principal de la Bellísima Piedad, los 2 ladrones, Dimas y Gestas, y la compañía cercana de San Juan y María Magdalena. Las 3 primeras esculturas citadas se conservan en el Museo Nacional de Escultura, mientras que el discípulo amado y la Magdalena siguen cobijados a escasos metros nuestros en la capilla de la Virgen de las Angustias. Este paso salió en la procesión del Viernes Santo de las Angustias, podríamos decir que ininterrumpidamente, excepto alguna salvedad, hasta la crisis de las cofradías y la Semana Santa de Valladolid, allá en el siglo XIX, después de la invasión francesa. En 1842 va a ser llevada, desamortizada dicen otros, quitada también puede ser, al Museo de Bellas Artes de Valladolid. Pero a decir verdad, las cofradías no estaban sujetas a la desamortización, como sí lo estuvieron en cambio las órdenes religiosas, por cuanto se interpreta que aquello, es decir, aquel traslado de algunos pasos o esculturas de las 5 cofradías penitenciales de entonces, fue más un resguardo o depósito de las mismas. Se puede decir, por tanto, que ni las cofradías, ni sus propiedades, ni sus obras de arte estaban sometidas
a las leyes de la desamortización. Esto sucedió con más pasos de otras cofradías. Podríamos nombrarlos, pero no obstante pasaron los años y aquello fue un hecho que quizás nunca tenga vuelta atrás. ¿O sí? ¿Quién sabe? Lo cierto es que se recuperó y se pudo ver de nuevo, mínimamente, por las calles de Valladolid en los años 1924, 25 y 26. Un siglo, cuando la vieja cofradía de la Piedad pudo sacarla en procesión el Viernes Santo, tras la restauración de la Semana Santa llevada a cabo por el arzobispo Gandásegui. Después fue vetada su salida a la calle, argumentando su mal estado de conservación. El grupo al completo se recuperó para sendas exposiciones de los años 1986, esta con motivo del 350 aniversario de la muerte del escultor, y la otra del año 1991. En esta exposición las imágenes fueron montadas sobre unas andas y se tuvieron en cuenta aspectos procesionales como la anchura de la puerta de la Iglesia de las Angustias o las dimensiones de otros pasos del estilo. La Piedad llevó entonces corona y en el pecho un corazón con 7 cuchillos. Ese montaje fue quizás lo más parecido a su composición original y cómo pudo ser contemplado en procesión siglos pasados. Actualmente, en la procesión de regla de la Cofradía de las Angustias, en la madrugada del Viernes Santo, salen solamente del paso original las imágenes del Apóstol y la Magdalena, que son acompañados por las copias de los 2 ladrones que cede la Cofradía de las 7 Palabras. No. Efectivamente, durante unos años, desde el año en que yo fui alcalde precisamente, pues la Cofradía de las 7 Palabras generosamente nos cedió esas copias que tienen de los ladrones para intentar pues remedar lo que pudo ser la composición de ese paso en los siglos de oro de la cofradía. Eso tuvo una etapa, un recorrido, el esfuerzo era muy grande por parte de las 2 cofradías, sobre todo 7 Palabras, que no solo cedía las imágenes que se tenían que montar aquí y luego pues desarmar el paso para que pudiesen participar en la mañana del Viernes Santo en los actos del sermón. La cofradía siempre estará muy agradecida a las 7 Palabras, pero bueno, la solución de la compostura del paso desde luego no puede ser ese arreglo puntual, que fue muy interesante porque permitió contemplar en la calle una serie de volúmenes, pero no es ni lo que quiere la cofradía ni lo que por practicidad se puede realizar cada año. Bueno, pues yo creo que ya, como hemos empezado a hablar con Alejandro, yo creo que podemos ya entrar en tertulia, porque hablando de la sexta angustia, ¿vosotros creéis, queridos amigos, que puede volver a salir, no es por ganas de la cofradía, pero que vuelva a salir otra vez? Porque esa es la máxima ilusión que podemos tener, vosotros por supuesto que sí, y los vallisoletanos. Sí, yo creo que sí. Realmente es lo que nosotros pretendemos, es lo que dices tú, los vallisoletanos, pero es que realmente así debería de ser en tanto en cuanto el paso es un paso de las Angustias y aun cuando se entienda que está en depósito, aún así es nuestro paso y esos pasos están hechos por y para procesionar en Semana Santa. No al lugar aquello que se decía cuando en los años 20 mencionabas antes, cuando Gandásegui, que después se entendía que está en mal estado. Era falso. Siempre los pasos que han estado en nuestra cofradía han estado perfectamente cuidados, también como mínimo como pueden estar en cualquier institución pública. Entiendo que los pasos que encargasteis, las cofradías antiguas penitenciales, a los grandes maestros, los grandes imagineros, están mejor cuidadas, no sé si mejor, pero no es la excusa esa de que estuviesen mejor cuidadas o mejor conservadas en un lugar público como es ahora el Museo Nacional de Cultura. Es una excusa de mal pagador, porque realmente en nuestra cofradía no ha habido nunca problemas con las imágenes se han restaurado. La misma imagen más famosa y que da nombre a nuestra cofradía de las Angustias fue tratada adecuadamente en los años 60 y siempre se han cuidado. Es más, el Museo de Escultura entiende que también
que está en depósito. Nunca se puede afirmar que han sido figuras que de alguna forma las esculturas han sido donadas o de alguna forma. No. Lo más que se puede decir es que entienden que fuese en depósito. Jurídicamente no es aceptable. Entendemos que cuando en 1842 las imágenes salen de la cofradía, salen de forma en aquel momento ilegal. Y esa ilegalidad no es sanable, por lo cual entendemos que siguen siendo de nuestra titularidad. De hecho, hasta hace poco, bueno, un amigo que tenemos restaurador nos decía que si las imágenes procesionales en Valladolid han llegado hasta nuestros días es precisamente por el uso que se las ha dado, que de no haber sido imágenes procesionales, de no haber tenido el uso por la que fueron creadas, quizás hubieran desaparecido. Bien es cierto que hubo un momento de crisis en las cofradías, que eso dio lugar a que, bueno, pues durante un tiempo quizás no se tuviese el cuidado necesario o que aquello estuviese un poquito en declive, quizás por la sociedad de la época o del momento, ¿no? Pero bien es cierto, como bien apuntamos, que si han llegado hasta nuestros días, si no estoy equivocado me corregís, es por el uso que se le han dado desde las cofradías a la hora de procesionar. Hay una pregunta, ¿por qué estas imágenes procesionan? Es muy fácil, hay que venir el martes a las puertas de esta iglesia, o los jueves o el viernes, y comprobar cómo está. Y están y se mantienen porque hay una devoción popular frente a nuestra imagen y al resto de las de Valladolid. ¿Cuántas imágenes no procesionan y en sus templos decaen, tienen polvo, etcétera? Estas imágenes procesionan y esta es su razón de ser. No tiene sentido decir que no tienen que procesar porque se pueden estropear. Es culpa nuestra en tal caso si se estropearían. Nosotros no vamos a permitirlo nunca, porque si va a hacer mal tiempo no las sacamos, y si hace mal tiempo y no lo hemos previsto, las vamos a cuidar. Entonces, eso no es una excusa suficiente. Antes, cuando estábamos exponiendo la imagen de las Estangustias, decía Roberto en su documentación histórica que fue quitada, que fue llevada. La cofradía, ¿qué verbo emplearía? Expoliada. Iba a decir robada, pero bueno. Yo no llego a eso porque entramos en términos penales y no entro, y además, si fuésemos en términos penales habrían caducado, y nosotros entendemos que aquí no hay caducidad porque no es sanable un acto nulo de inicio. Con lo cual es un tema, no, esto es lo que la abogacía del Estado nos puede decir, pero nosotros no lo vamos a aceptar y llegaremos al Supremo si hace falta. Antes decías, Juan Antonio, que en la plena desamortización, 1840 creo que te he ido a decir, 42. La desamortización es en el 37 y en el 42, pero es que la desamortización no se hace para eso. La desamortización se hace porque se entiende que es lo que llamaban manos muertas, que eran terrenos sin ningún tipo de utilidad y que ciertos grupos de gente se aprovechaban de ello. En el reino de Isabel II, Mendizábal entiende, con los liberales más progresistas que había en esa zona, que había que conseguir, porque había un déficit terrible del Estado, y se hace la venta de terrenos y de bienes eclesiásticos para conseguir amortizar la deuda. Pero resulta que inclusive no se consiguió el objetivo, porque al final fueron los grandes terratenientes los que se dieron con eso. Pero no de imágenes, no era. O sea, es decir, no se puede decir que sea aplicable el decreto desamortizador a las cofradías y en el caso a nuestra cofradía. Sé que esto sea muy discutible, pero a nosotros nos toca discutirlo. Y hay muchas cofradías que están en la misma posición que vosotros, sí, todas las antiguas cofradías. En Valladolid y fuera de Valladolid. Si uno entra hoy en Google y entras, verás como hay en otros sitios donde esta problemática ha existido. Pero no solamente religioso, hay casos como el de la familia Sota en el País Vasco que podría ser similar y que el Supremo ha dado lugar a que recuperan bienes porque fueron por el Estado de forma ilegítima, ya no digo ilegal, al menos ilegítima, sustraídos. ¿Y crees, Juan Antonio, que con el tiempo se podrá llegar a Yo lo dije siempre, si no se intenta no se no logra. Como siempre, si eres salvador, sabes, ganas o pierdes, claro. Pero si no lo intentas has perdido de inicio.
¿Hay alguna documentación, perdona Roberto, que certifique que la Sexta Angustia esté en depósito en el museo? Pregúntaselo a ellos. Se lo pregunta la cofradía. Fuera de micrófono sí que hablaba. Nosotros entendemos que sí la hay, ha habido exposiciones, pero bueno, nos corresponde a nosotros. Pero lo que sí es cierto es que en depósito, si es en depósito, no sería una mala noticia, por eso significaría que es nuestra. Claro. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el caso de la Cofradía de la Pasión, que ha recuperado cosas, imagen, patrimonio que tenían, y recuerdo también en un libro de Agapito Revilla que él mismo cita textualmente que hay ciertas imágenes, en este caso se refería a la Cofradía de la Piedad, que se habían llevado en calidad de depósito, con lo cual entiendo que si el propio Agapito Revilla en aquellos años de inicio del siglo XX certifica o matiza con esa palabra cómo se habían llevado ciertas imágenes al museo, entiendo que por representación engloba a todas las imágenes de aquel momento que se llevaron en su día de esa manera. Sí, si os vais ahora al museo, me deja ser curioso que la placa que pone, por lo menos hace unos meses que no voy, pone Sexta Angustia y pone desamortización. Ahora, hace tiempo no ponía eso, lo cambiaron. Bueno, vamos a saludar también a Alfonso Vázquez de Prada, alcalde antiguo. Saludos, bienvenido. ¿Qué tal, don Alfonso? Muchas gracias. Es un placer recibirte en los micrófonos de Hermanos Cofrades y aquí en la sala de Cabildos que tenemos el privilegio de poder realizar este programa. Muchísimas gracias por vuestra hospitalidad. Todo lo contrario, muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con todos estos medios y dedicarnos este tiempo. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, Alfonso llega un poquito tarde porque tenía sus cosas que hacer y estábamos hablando un poquito también, Alfonso, alcalde, pues de la imagen de la Sexta Angustia. Nos estaba explicando Juan Antonio todos esos avatares de la desamortización, cómo se llevaron, cómo quitaron, cómo expoliaron la Sexta Angustia. Bueno, pues también queremos saber un poco tu opinión al respecto. Pues nada que seguro que pueda añadir a lo que ha dicho él. Primero, porque ha estado en el puesto antes que yo y está haciendo labores para intentar dar la vuelta a esa situación. Segundo, porque con su capacidad jurídica conoce todos los extremos de la situación mucho mejor que yo. Pero yo creo que sí que podríamos estar coordinados en el sentido de que tenemos que hacer todos los esfuerzos que podamos para recuperarlo. Yo creo que una de las misiones fundamentales y que se marca, yo creo que todos los alcaldes que ha habido últimamente en las Angustias es recuperar lo que es el patrimonio que consideramos que es nuestro, porque hay que reconocer que yo creo que somos una de las cofradías modelos en el sentido de conocer nuestra responsabilidad sobre todo el patrimonio que tenemos, empezando por la imagen de las Angustias, por la nave, por la fábrica, por la iglesia y toda la labor que estamos haciendo de recuperación del patrimonio, de restauración, de mantenerlo perfectamente. Yo no sé si habéis hablado de los próximos proyectos que existen. Ahora lo hablamos. Seguro que hablaremos de eso. Sí, claro. Pero nosotros somos responsables de todo aquello que es nuestro. E incluso somos responsables de todo aquello que sabemos que es nuestro, pero que no tenemos en nuestro poder. El Estado, mal cliente es, supongo, y además con esta administración que tenemos actual, con el ínclito ministro de Incultura, permitidme, queridos oyentes, que califique así al actual ministro, mal cliente, insisto. Bueno, nunca se sabe, no se sabe. Yo no entro en valoraciones políticas, porque además dentro de una iglesia pues tenemos que tener cierta bondad, aunque sea formal, independientemente de lo que llevemos dentro, ¿no? Pero nunca se sabe. Yo creo que a lo mejor podría ser que hubiera una puerta abierta. Bueno.
fundamentalmente por un término que has dicho tú, que siendo ministro de Cultura, pero tú has mencionado otro, a lo mejor eso puede darnos esperanzas, ¿no? Entonces, nunca se sabe. Nosotros, si algo nos caracteriza, es que somos formales, pero también somos tenaces. Y desde luego que seremos tenaces independientemente del color político que exista en el gobierno. Y repito, somos tenaces porque por dentro nos mueve algo que no nos va a hacer parar nunca. Yo no me refería al color en particular, sino este ministro en concreto, pero bueno, es una valoración mía por muchos actos que ha cometido este buen señor. Yo pregunto desde el desconocimiento, no sé si las 5 cofradías antiguas de Valladolid, si os pusierais de acuerdo en este sentido, a la hora de acometer a lo mejor el proyecto, de ir todos a una en este sentido, no sé si es viable o quizás cada uno mejor por su cuenta. Pregunto desde el desconocimiento. Bueno, nosotros tampoco tenemos una certeza de hasta qué punto hay movimientos en otras cofradías sobre este tema. Es verdad que es algo recurrente que se habla y de hecho vosotros lo habéis sacado en este programa a pesar de las ya décadas, más de un siglo que ha pasado de todo esto y seguimos dándole vueltas a lo mismo. Y en esta cofradía se ha intentado en diversas ocasiones buscar alguna vía para que, como decíais, volver a ver en la calle los conjuntos que en un momento nos pertenecieron y tuvimos la posesión de ello y que ahora lamentablemente esa posesión pues no la gozamos. Lo que sí que es verdad es que la Cofradía de las Angustias no ceja en ello, que tiene a un grupo de cofrades activo estudiando cómo encauzar esta vía, que tiene su complicación, pero que vemos que hay signos reales de que podemos iniciar un procedimiento que pueda llevarnos a un resultado favorable. ¿Os marcáis fechas? No, porque es muy difícil en esto. Primero porque ya es, antes de plantearlo frente a la administración o frente ya vía judicial, hay que tenerlo muy masticado, por así decir, vulgarmente, porque no ha lugar a que después haya marcha atrás. Este es un último paso, por así decir. Es decir, si acabamos inicialmente, efectivamente, poder políticamente, y si es posible, sería lo ideal, un tipo de acuerdo o algún tipo de negociación, pero en el momento esto no existe, no quiere decir que no pueda existir. Segundo, no sé si el ministro o las autoridades estarían dispuestas, encantados de hablar. Y por último, si todo esto fracasase, pues hay que ir a la vía judicial, y la vía judicial hay que evitar lógicamente la cosa juzgada. Entonces estamos en ese proceso, un grupo de juristas, de estudiar las vías posibles. Es verdad que esto puede afectar a otros, pero nosotros con las otras penitenciarias, que son conocedores de nuestros esfuerzos, pues, lo cual no quiere decir que en el futuro pueda ser, pero ahora mismo nosotros nos centramos en lo que es el patrimonio de la cofradía nuestra. Hombre, si llegáis a un buen puerto, y permitidme la expresión, oyentes y otras cofradías que nos escucháis, pueden aprovecharse, entre comillas, de vuestra labor, de vuestro trabajo, de vuestra investigación. Claro, encantados. No hay mayor problema. No sería la primera vez que fuéramos pioneros. Sí que me gustaría señalar una cierta diferencia respecto al paso de la Santa Angustia con el resto de pasos de las penitenciales. Y es que mientras que el resto de penitenciales el gobierno se incautó del historiado de los pasos, dejando en las iglesias las imágenes titulares, en el caso de la Santa Angustia fue al contrario, se llevó las imágenes titulares y dejaron San Juan y la Magdalena. Bueno, en eso no estoy del todo de acuerdo porque, por ejemplo, de la Piedad, que eso lo he encontrado en una documentación, el Cristo de la Humildad, que ahora está en San Martín, ese no se lo llevaron al museo, pero el Cristo del Paso del Entierro, lo que hoy es el de la Cruz a María, ese sí que pone, y es por eso por lo que apunté antes lo de en calidad de depósito, Agapito y Revilla se lo lleva al Museo de Escultura en calidad de depósito, con lo cual, y eso ya fue entrado el siglo XX, sí, con lo cual... Lo que pasa es que ahí ya entramos en el tema histórico de la Piedad, cuando se iba a desaparecer, no desaparecía. Pero fue sobre todo con el derribo de San Antón.
Bueno, estamos hablando aquí sobre las angustias, pero bueno, si la excusa es esa de la mejor conservación de la Virgen, de la Sexta Angustia en este caso, ¿estaba en tan mal estado y ahora cómo se encuentra? ¿O es una excusa de pagador, como decía Juan Antonio? Yo no lo sé y me faltan datos, pero me gustaría que me rebatiesen. Yo creo que desde que no se permite sacar la piedad por su mal estado, tanto la piedad como los ladrones, hasta que fueron restaurados, pasaron décadas, varias décadas. No estarían tan mal, y si estaban tan mal y pasaron tantas décadas, muy poca diligencia por parte de la administración para conservarlas adecuadamente. Yo ahora mismo no sé cómo están, porque no sé si están expuestas ahora mismo en el museo. Ahora mismo, eso iba a puntualizar yo. He ido 2 veces al Museo de Escultura últimamente y en la sala no aparece. Y de hecho está cerrada la sala donde está la Sexta Angustia, digamos. Entonces no sé los motivos, no sé si es problema de conservación de la sala. Eso me habían dicho. O no, pero no podemos decir que recientemente hayamos visto la imagen. Supongo que estará en buenas condiciones. Sé que se restauró no hace mucho. Sé que también siguieron un proceso y un procedimiento muy similar a nosotros, que nos habíamos adelantado en cuanto a la restauración de la Magdalena y San Juan, y de hecho pues se ve claramente que hay una conexión muy importante en el conjunto, como no podía ser de otra manera. Ahora, no estará bien conservada, por supuesto, no voy a dudar de cómo es su situación actual, pero lo que sí es una realidad difícilmente justificable es que una pieza de la entidad respecto del conjunto del museo, ya no solo respecto del patrimonio de la cofradía, de esa entidad que no se pueda visitar y además, y ya abundando en la anécdota, pero que no es tan anécdota, contando estas semanas con una exposición tan llamativa que ha traído, y lo digo porque lo sé de primera persona, porque amigos míos de una altura científica muy importante han venido de otras universidades de España a ver esta muestra, y que no hayan podido ver en el museo una pieza de la calidad de la Piedad, pues no sé, resulta un poco decepcionante. Sí. Y además yo creo que íbamos todos al museo a ver la Sexta Angustia. Hombre, no sé si es espectacular. No sé quién lo apuntaba en algún hilo de esto de Twitter o de tal. Es incomprensible, es como ir al Prado y no ver un Velázquez. El problema que hay es crear un mal precedente, yo creo también. Es decir, como estaba diciendo Alex, es una figura que es principal en el museo, pero no solo en este museo, por su importancia artística. Si de pronto se logra revertir y traer de nuevo a la cofradía, yo creo que da miedo al Estado de que eso pueda dar lugar a que otras cofradías en otros sitios, no solo en Valladolid, Mérida mismo y otras, pueda pasar. Bueno, yo desde aquí, como cofrade y como vallisoletano, el deseo, y por la devoción incluso que le tengo a la imagen, ¿no? Pues ojalá esta escultura, esta magnífica escultura, pueda volver a su sitio de origen, porque yo creo que es donde debe de estar, porque yo creo que en su día los cofrades que nos precedieron invirtieron su dinero, su patrimonio, para que los cofrades disfrutasen de ella en la calle. A lo mejor entonces no tenían el componente artístico tan metido como lo tenemos hoy actualmente nosotros, ¿no? Pero sí aquella devoción por aquellas imágenes que representaban la Pasión de Cristo en la Semana Santa de Valladolid, y eso es algo que no podemos poner en lugar a dudas y que hay que preservar de la mejor manera posible. Eso seguro que no había los conocimientos que ahora, seguro. Hasta tal punto que ayer mismo, repasando las hemerotecas y demás, me encontré con una afirmación de un periódico que ya no existe, que decía que en el paso del Santo Sepulcro, hablando de las Angustias, decía que los ángeles
probablemente eran obra de un hijo de Gregorio Fernández. Sí, sí. Y al hilo de esto, y de que hablas del Santo Sepulcro, repercutiría en los siguientes pasos procesionales como el Santo Sepulcro. Claro. Fíjate, la Academia, perdona, decía, cuando retiraron el historiado de los pasos, o cuando empezaron las gestiones para visitar cómo estaban, ¿no? Las cofradías, decía que, sin embargo, para hacer más fácil su condescendencia, para accederlos, se les podría garantizar la propiedad del modo que gusten, teniendo separadas en la Academia las de cada penitencial. O sea, fíjate que esto, repito, no tiene aplicación a la sexta angustia. De todas formas, un inciso respecto de que se puede aplicar a otros pasos, en este caso de las angustias sería el paso del sepulcro, por supuesto. Pero hay una peculiaridad que lo habéis también señalado vosotros, y es que las imágenes que se llevan del paso de la sexta angustia al descendimiento, es que son imágenes principales. No hay sayones porque es un paso que no tiene sayones, porque efectivamente de otras cofradías las imágenes principales quedaron en las iglesias, y los sayones sí que fueron. ¿Por qué? Porque los sayones seguramente pues no estaban expuestos, porque no reciben culto y estarían almacenados pues en los coros, en otras salas, y es lo que se lleva. Pero en este caso no, en este caso se lleva una imagen que estaba en una de las capillas de la iglesia y que recibía el culto diario de la feligresía. Claro, en el sepulcro ahí sí que hay sayones, en el sentido los romanos, los durmientes, tienen la consideración de sayones, y es un poco diferente en cuanto al carácter de las imágenes, no en cuanto al hecho, que es el mismo hecho el que se lleva en uno y otro. ¿La cofradía conserva o tiene algún documento, algún contrato de encargo a Gregorio Fernández para la realización de la sexta angustia? No, pero sí que hay alguna anotación en los libros de la entrega y del pago. Ajá. Y del pago, sí. Bueno, ahí supongo que el grupo jurídico se hace raíz. Lógicamente, nadie paga lo que no va a percibir. Nadie duda de que el encargo fue para la cofradía y que en su momento es la propietaria del paso. Y de hecho el Estado tampoco, porque reclamaciones sí hubo, es decir, hay reclamaciones de otros alcaldes anteriores, y la contestación que hay de la administración no es de que no fuese encargado por las angustias, es que es el problema que puede entender el Estado y que nosotros discrepamos, es que desde 1842 se lo llevan y hay una prescripción, un sucopión, es decir, como lo queramos entender dependiendo del concepto jurídico, administrativo o civilista, pero realmente no se duda de que fuese pagada por las angustias porque se puede acreditar. El problema es posterior, estamos hablando ya del siglo XIX, no tanto del siglo XVII. ¿Viviremos los cofrades de Valladolid? Yo no los jovencitos, que hay por ahí algún jovencito, pero veremos, y no hemos querido poner fechas antes, pero ¿seremos capaces de ver, o tendremos la fortuna de ver la sexta angustia en la calle? Yo tengo 64 años y tengo esperanza. Bueno, pues entonces seguro que sí. Seguro que sí. Bueno, yo creo, antes nos decía el alcalde, Alfonso, que hay nuevos proyectos. Vamos a cerrar esta página no del pasado, pero sino que es muy importante que la gente escuche, pero sí de los nuevos proyectos que tenéis, porque este año, como decía Roberto antes en la presentación, hay una salida extraordinaria. Pero bueno, Alfonso, por favor. Bueno, efectivamente, este año, con motivo del jubileo, sabemos que el año 2025 es año jubilar ordinario, declarado de la esperanza. Dentro de la cofradía existe un grupo que lleva trabajando ya desde febrero, si no me equivoco, del año pasado, del 2024. De hecho, un poquito antes podemos decir, porque ya en la reunión que tenemos anualmente con el arzobispo, en febrero del año pasado, le presentamos un proyecto extraordinario. Se ha estado trabajando durante todo este año, hasta que en la reunión que hemos tenido también la última semana de enero de este año, pues ya se le presentó un proyecto de misión evangelizadora. Efectivamente, ese proyecto no solamente, aunque es verdad que a lo mejor puede considerarse
como la parte principal, la salida extraordinaria, que además es salida y es extraordinaria no solamente porque va a ser en fechas que normalmente no tendría que haber una salida, sino porque la imagen va a permanecer en distintos sitios. Durante 10 días va a permanecer en 4 sitios diferentes, que aunque repito, esto puede parecer lo más importante es todo el trabajo colateral y todas las actividades colaterales de formación, de docencia, de obra social, de espíritu, de los objetivos que se ha marcado el Papa durante toda esta peregrinación. Entonces serán 10 días en las fechas de septiembre, del 17 al 27, y con un programa, ya te digo, un programa bastante completo, que yo creo que el señor secretario, como líder, digamos, del grupo del proyecto, Alfonso, nos puede Alejandro, por explicar. favor. Explícanos un poco, ya nos ha dicho el alcalde antiguo las fechas, pero sí que nos contéis efectivamente a qué sitios vais a acudir, si vais a hacer de un sitio a otro el traslado procesional solemne. Bueno, esta misión, que es con la que la cofradía va a conmemorar de una forma especial este año jubilar, igual que ya lo hizo de una forma también muy especial hace 25 años, pues se va a desarrollar a lo largo del tiempo. Voy a poner un inciso, un punto previo que se desarrollará en mayo, que es una etapa de formación. Como ha dicho el alcalde, toda esta misión se articula alrededor de lo que supone la encíclica del Papa para dar este año jubilar a los católicos. Entonces, con esta encíclica que es la Spes Nos Confundit, que se centra sobre todo en la esperanza para todos aquellos, pues los más desfavorecidos, desheredados, pues es alrededor de esto es como queremos organizar y articular la salida extraordinaria que va a tener lugar este año del 17 al 27 de septiembre de la Virgen de las Angustias. En el mes de mayo habrá una parte de formación, tres charlas, una de ellas centrada en esta encíclica y también, en esta bula, y en la encíclica de Su Santidad Benedicto XVI, Spe Salvi, también sobre la esperanza, que están muy relacionadas y yo creo que pueden dar una idea a todos los cofrades y a todos los que quieran acercarse de qué es lo que se pretende con este año jubilar, hasta dónde quiere la Iglesia que nos impliquemos en nuestra labor, en nuestro compromiso. También tendremos una charla sobre lo que es la indulgencia plenaria. Hemos comprobado y tenemos esa sensación de que hay bastante desconocimiento lo que implica la indulgencia plenaria, qué gracia podemos conseguir cumpliendo los requisitos que nos pide la Iglesia para obtenerla durante este año jubilar. Y luego una última que estaría a cargo de un cofrade, que es sobre la Virgen, pero no como la Virgen de las Angustias, sino como la Virgen de la Esperanza. O sea, va todo encarrilado en ese punto. Luego, la salida, queremos que durante estos recorridos, que van a ser bastante amplios, pues tengamos contacto con diferentes realidades de la diócesis de Valladolid, realidades como pueden ser colegios, las parroquias por las que vamos a pasar, residencias, porque queremos implicarnos con estos grupos que ha marcado el Papa especialmente, pues como son los jóvenes, que son los que serán cristianos adultos en el próximo jubileo, dentro de 25 años, pues para que estén bien preparados, bien formados, para implicarles en todo lo que se pueda, con los ancianos, con los pobres, con los emigrantes, en fin, una serie de paradas que haremos, unas llamadas de atención, y luego también intentaremos crear grupos dentro de la cofradía para que se involucren
esas realidades, que incluso pues que en algunas personas puedan tener una vocación más de futuro. Sabemos que no todo el mundo tiene un compromiso tan cercano con estas cosas, pero aunque queden algunos, pues eso siempre será muy positivo. Una auténtica labor evangelizadora. Evangelizadora, es que ese es el objetivo. Me preguntaba sobre los traslados. Bueno, nosotros hemos tenido ya un primer contacto para que la Virgen descanse, repose durante 2 o 3 días dentro de estos 10 días que hemos marcado en 3 sitios diferentes, en tres iglesias. Una será la parroquia de Santa Clara, otra será la iglesia de las Hermanas de la Cruz en Las Delicias y otra será el Santuario Nacional. ¿Cómo van a ser esos traslados? Pues esos traslados van a tener un carácter completamente diferente de las procesiones nuestras. De hecho, la idea de irnos fuera de lo que es nuestra zona habitual, lo que podríamos llamar esa zona de confort que tenemos tan dominada y tan estudiada, es porque queremos hacer llegar la imagen de la Virgen a todos aquellos que en Semana Santa se pueden acercar para verla aquí en estas procesiones. Pues nosotros, la Virgen quiere ir a Surso. Vamos a entrar un poquito en la rondilla, vamos a ir hasta Las Delicias. Irnos fuera, podíamos haber elegido cualquier otra zona de la ciudad, pero bueno, también por infraestructura era lo que nos venía de con una vinculación quizás más próxima y más fácil también, porque bueno, es una cosa que requiere mucha previsión y mucho trabajo para que resulte bien. A lo largo de esos recorridos, como he dicho, pasaremos por otras iglesias, otras parroquias, donde están radicadas cofradías con las que pediremos que si quieren implicarse de alguna manera en esa jornada o en las jornadas en que está la imagen en esos templos. También pasamos por una parroquia de San Nicolás, que hay un centro de jóvenes católicos bastante activo, de jóvenes scout, y queríamos también relacionarlo con los jóvenes cofrades para salir un poco también de nuestro círculo, no solo entre cofrades o solo los cofrades, sino vamos a relacionarnos con otras realidades católicas también y que tienen mucha importancia y que pueden resultar enriquecedoras. La Virgen no va a ir en sus andas, va a ir en unas parihuelas sencillas. No va a ir tampoco con su corona, tendrá algo de adorno, por supuesto, no va a ir sobre un tablero y nada más, algo tendrá de adorno, pero será una cosa sencilla. Ir acompañada del rezo del rosario y también de algo de música que todavía no hemos llegado a concretar, aunque estamos en conversaciones con diferentes opciones, pero tenéis que permitirnos que todavía no queda mucho tiempo hasta septiembre. Luego en el santuario quizás habrá unas jornadas un poco especial, porque ahí la capacidad y la organización del santuario es muy importante. Aprovecharemos una vigilia toda la noche, organizando a los cofrades con el rezo del rosario continuamente hasta el amanecer, aprovechando también las actividades que tiene el santuario, como es esa hora santa, etcétera. Y también, claro, si el objetivo es ganar el jubileo, aunque es verdad que la norma que rige esto te permite pues la confesión o la comunión una semana o 10 días después o antes de que tengas esa entrada al templo jubilar, pues nosotros vamos a organizar una jornada penitencial en el santuario, animando a los cofrades, a los que no son cofrades, a que se acerquen al sacramento de la penitencia, porque es necesario para ganar el jubileo que se podrá ganar el sábado 27, que será la última etapa que haga la imagen de la Virgen en la catedral, a las 6 de la tarde, con una misa solemne, en principio sí, presidida por el señor arzobispo, en el que ya la Virgen sí que estará montada en su paso, como es habitual, y saldrá pues con las insignias que le son habituales, con su banda de música. Ya tenemos la confirmación de la banda de la AMI, que nos acompaña habitualmente en Semana Santa. Y haremos un recorrido, no será muy extenso, pero bueno, de la catedral a la iglesia pues será como ya la culminación de toda esa misión.
en la que ya solo nos quedará pues hacer balance de los frutos y de los logros que hayan podido tener esos días. Antes has hablado de una de las patas fundamentales de esta labor misionera, digamos, de la bula que ha dictado el Papa, es la inmigración. Y además vais a barrios, Delicias, Rondilla, que efectivamente ahí hay mucha inmigración de otras religiones. Bueno, nosotros, claro, la labor nuestra es hacia los cristianos y concretamente los católicos, lo que no quita que para otros cristianos que no están ahora mismo dentro del catolicismo, que lo hayan podido estar, pues no puedan sentirse atraídos o motivados para acercarse, para tener un momento de reflexión ante un evento como el que estamos preparando. Pero nosotros nuestra misión es la inmigración, pero la inmigración católica, como ya lo dijo hace un par de años el señor arzobispo a las cofradías, que tuviésemos un especial cuidado con los emigrantes, sobre todo de Hispanoamérica, que vienen, que igual pues necesitan entidades como las cofradías para también asentarse en cuanto a su vivencia religiosa. Y eso me parece muy interesante porque yo creo que además, y se apunta en algún sitio, también lo he oído por ahí, que yo creo que el mundo hispano es uno de esos, digamos, esa sociedad que viene a nuestro país, que deben sentirse acogidos porque no deja de ser parte de una misma cultura, de una misma tradición de la que venimos, que ellos se sientan acogidos en nuestra ciudad, que puedan vivir también lo que ellos han vivido en su país, quizás con otras devociones o con otras imágenes marianas o de Cristo a las que allí tenían su especial devoción, que aquí en Valladolid, en este caso en concreto con la Virgen de las Angustias, pues se sientan acogidos, se sientan arropados y que, bueno, puedan también desarrollar, como no, por su fe, también pudiéndolo vivir en una cofradía o acercándose a ella, conociendo otras realidades. Me parece una labor importante, como habéis dicho, evangélica, apoyada sobre todo en esas tres patas que las cofradías desde siempre se han basado: la oración, la caridad y la evangelización al cofrade, al creyente. Me parece que va a ser un proyecto muy interesante, que yo ojalá, os deseo desde aquí que sea todo un éxito, sobre todo para la cofradía y para Valladolid y la Semana Santa, porque yo creo que es importante, como bien has dicho, salir de esta zona de confort nuestra, en la que estamos a veces muy metidos, no nos damos cuenta de otras realidades, de otras gentes que viven quizás otros momentos peores, y que yo creo que es importantísima esa labor que tenemos que hacer los creyentes, el dedicarnos a los pobres, el dedicarnos a la gente que lo necesita, el poder compartir, acoger. Yo creo que es importante este proyecto, me parece muy interesante. A mí me gustaría comentar dos cosas. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que has dicho con el mundo hispanoamericano. De hecho, algunas de las paradas que hagamos, y donde va a permanecer la Virgen también, son cuerpos que son iglesias, pero que están muy cercanos a cuerpos religiosos fundamentalmente femeninos, y todos sabemos que lo que son los cuerpos religiosos femeninos se están nutriendo ahora mismo de todo lo que son personas que vienen de Hispanoamérica. Pero sí me gustaría, que sí, que estoy totalmente de acuerdo, pero me gustaría, y nosotros lo planteamos también, como ha dicho el señor secretario, este año es el año 2025, el próximo jubileo será el 2050, ojalá que le celebremos muchos ese siguiente jubileo, pero quien tiene que estar son los jóvenes. Entonces, yo creo que por parte de la Secretaría y del grupo que ha establecido todo este programa, está muy bien orientado las fechas, los tiempos, los movimientos, para dos cosas. Uno, para que impliquemos no solo dentro de la cofradía, sino también fuera de la cofradía a lo que son los jóvenes, que yo creo que es fundamental, y para que esos jóvenes, durante todo este proyecto, tengan un acercamiento a realidades que, si nosotros no les forzamos a ir, pues a lo mejor por suerte no van a tener nunca acceso, y que les va a formar mucho. Entonces, entender que un cuerpo de jóvenes de esta cofradía tenga acceso pues a centros de drogadictos, de pobres, de mujeres maltratadas, de tal, yo creo que eso tiene un valor incalculable. Desde luego. Tiene un valor extraordinario. Si te acercas con la Virgen y si tú ves que dentro de una realidad que puede ser
podemos decirlo, desfavorecido, y en una situación que a lo mejor en tu vida no estás teniendo el favor de nada y estás en una situación penosa, pero llega la Virgen y te abres el corazón, a todos aquellos jóvenes que experimenten eso, yo creo que va a ser algo, yo creo que inolvidable. Les va a hacer no solo mejor cofrade, no, les va a hacer, yo espero, mejor persona. Y después otro tercer punto, que nos lo decían los mayores cuando éramos pequeños, pero que hasta que no llegamos a una determinada edad no nos damos cuenta. Y es que cuando uno expone a la Virgen, sea el escenario que sea, pero en el exterior, simplemente con que a alguien le provoque algo, eso ya tiene sentido. Por supuesto, totalmente. Eso ya tiene sentido. Y nosotros, aparte del reconfortamiento personal, simplemente con que a esa persona le provoque algo, nosotros haremos todo el esfuerzo como cofradía, ¿no?, que haga falta. Yo no puedo por menos que saludar y aplaudir la iniciativa, de luego me parece muy, muy, muy interesante. Y también la enlazo con una pregunta que ahí la dejo. ¿No deberíamos las cofradías en Semana Santa ir a los barrios, visitar los barrios? Yo solamente puntualmente, hay un tema de logística, Esto no es Sevilla, o sea, claro. Somos los que somos. O sea, y es Valladolid. Claro. O sea, sí. Yo me acuerdo de niño salíamos a muchísimas procesiones y había veces en que tampoco, claro, la gente trabaja, etcétera. Entonces, aquí el clima es el clima que hay. Y a lo mejor a las 8 de la tarde encuentran gente, a lo mejor a las 2 de la madrugada para llevar un paso y volver. Aquí no estamos 12 horas en la calle, estamos 3, 4 horas. Sí, yo creo que también la Semana Santa de Valladolid en ese sentido ha evolucionado a otro tipo de Semana Santa quizás, que no quita que se pueda hacer, pero... No, es que yo creo que lo enfocamos al revés. Yo creo que es que lo que tiene que ser es que los barrios tengan sus cofradías. Bueno, y de las cofradías de esos barrios vengan al centro. Eso sería, y es lo que suele pasar en otras ciudades con Semanas Santas potentes, teniendo en cuenta que el casco antiguo, histórico de Valladolid es muy reducido para la importancia que tuvo, y que luego tenemos muchos barrios que se crean rápido y tal, con ese impulso económico que hay en determinado momento en la ciudad, y eso también crea unas características muy peculiares de Valladolid. Pero lo lógico no es que no es que Angustias en Semana Santa vaya a Villa del Prado, por decirte, que no sé qué sentido podría tener en Semana Santa, pero si hubiese una hermandad, una cofradía en Villa del Prado, lo lógico es que, aparte de recorrer las calles de su barrio, es que se acercase a donde está la iglesia madre, que es la catedral, y también pues recorriese parte del casco antiguo. Yo creo que ese es el movimiento lógico, y no los que estamos aquí en el centro salir fuera, porque la justificación, pues es que hay que buscar muy buena justificación para tener un enganche durante todo un recorrido que puede ser amplio. No te digo nada, cruzar el río, por ejemplo, o los túneles, como vamos a hacer nosotros. Los casos de la Tada de la Columna yendo a Pilarica, y del Santo Entierro yendo a Girón. Sí, pero por eso digo que yo creo que la Semana Santa de Valladolid, en ese sentido, y daría para otro debate, que no creo que es el lugar de hoy del programa, pero por puntualizar, y es mi opinión personal, yo creo que eso Valladolid lo tuvo en su momento, y analizando un poco estos años la evolución de cómo han ido cambiando las procesiones, al final eso se ha visto que quizás no tenía mucho sentido, porque muchas veces iban las cofradías allí y aquello estaba desangelado. Tampoco tenía mucho sentido. Sentido tiene todo. Desde luego que sí, aunque no haya nadie, que no lo haces para que te vean, pero como daría para otro debate. Eso es. Yo creo que se puede pensar más a largo plazo. Yo creo que eso, yo tengo exactamente la misma opinión que tiene el señor secretario Alejandro, pero lo que sí veo es que, pese a que eso no se haga, sí existe un pequeño movimiento dentro de lo que es la Semana Santa.
Y existe un movimiento que hemos vivido en los últimos años, que es la peatonalización de determinadas zonas, el cerramiento al tráfico. Entonces, y eso, está dando muy buen resultado. Les permite a la gente que viene de los barrios y de fuera no solamente ver los pasos, porque la Semana Santa, sí, es verdad, son los pasos, son las procesiones, pero son también las iglesias. Tenemos un patrimonio de iglesias espectacular, tenemos unos adornos en las iglesias espectacular, tenemos entre el Jueves Santo y el Viernes Santo, con las visitas, es una oportunidad que a lo mejor ellos no pueden tener, no dedicas tu vida a ver 7, 8, 9, 10 iglesias en el centro, que lo puedes hacer, pero que esa ocasión ya te lleva a ello, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sería interesante es fortalecer lo que vamos desarrollando, sobre todo con el tema del cerramiento del tráfico, que se pueda transitar entre todas las, no solo las cofradías, sino todas las iglesias, que las iglesias y las cofradías vayamos poniendo todavía más cariño en mostrar lo que tenemos dentro, en recuperar el patrimonio, en mostrar el patrimonio y en mostrar el sentido de los altares, de todos los contenidos dentro de la iglesia, y después plantearse otras realidades que pueden ser, que yo no niego. Bueno, ¿cómo ve la Cofradía de las Angustias la Semana Santa actual de Valladolid? Desde Lugo, Juan Antonio, que tú estás a caballo entre Lugo y Valladolid. Es otro mundo. De hecho, yo llevo 36 años en Lugo con un pie en Valladolid y un pie en Lugo, porque de hecho me pasaba antes, estaba hablando y confundo. Cuando estoy en Lugo muchas veces hablo de Valladolid y en inversa. Es otra realidad, no tiene absolutamente nada que ver. Cuando he hablado con algún presidente de cofradía de allí y les he llevado simplemente nuestro anuario o han visto nuestras procesiones, es otra, no tiene nada que ver. Es decir, con todo el respeto que me permití y todo el cariño que yo tengo a Lugo, cuando ves una procesión allí, porque yo el lunes santo suelo estar allí, el resto ya estoy aquí, yo no sé estar en otro sitio en Semana Santa que no sea mi cofradía, pues claro, es que es el peso de los años, la capacidad económica, luego los pasos, lógicamente, artísticamente, es decir, no hay esa misma tradición. Yo no he visto las de Ferrol o las de Vivero, que sí tienen mucha fama y que tienen muchísima tradición. El problema también que hay es el clima, llueve. Entonces, claro, si no llueve más que aquí. ¿No? Entonces llueve más aquí y es problemático. Pero es otra realidad. Yo la verdad que me pasa como decía Carlos Herrera una vez, que decía, qué suerte de que ahora existe internet, así puedo ver las demás Semanas Santas. Pues a mí me pasa lo mismo, yo solo vengo a Valladolid y no sé estar. Bueno, creo que martes santo a las 8, si no estoy aquí, sufro. Creo que eso nos pasa a todos. Yo creo que estamos en esta mesa, a mí me han propuesto ir a ver otras Semanas Santas, siempre digo, lo voy a intentar, pero luego... Mi mujer se queja, quiere ir un día a ver alguna vez a Sevilla y tal, y creo que va a ser difícil. La de Río Seco, a lo mejor este año me acerco porque como puede ser que tenga un hueco y pueda acercarme y tengo ganas de verle, además yo encima voy a contar una anécdota Río ahora que mi mujer no me oye, y a lo mejor luego me oye. La dije antes de casarme, digo, yo solo tengo una cosa que pedirte, digo, yo en Semana Santa tengo que estar en Valladolid, lo demás me da igual. Yo se lo advertí antes, éramos novios, advertí, en Semana Santa no me mueves. O sea, que somos iguales. Sí. Alejandro, ¿cómo ves, como secretario de la cofradía, cómo ves la Semana Santa de Valladolid actual? Pues yo soy muy optimista generalmente y ahora pues también tiene, desde mi punto de vista, que no voy ahora a desgranar con detalle, también sombras y cosas que a mí personalmente me gustaría que se desarrollasen de otra manera. Pero acabo de estar en la presentación de la Semana Santa de Valladolid con ese pregón en Madrid, me ha parecido una apuesta seria y la imagen que se ha dado de la Semana Santa de Valladolid en Madrid era impecable y potente, y eso pues a mí me llenó de orgullo. Es verdad que no sabemos qué impacto puede tener en cuanto a visitantes y esto, pero aún así, aunque fuera poco regular, que yo espero que sea mucho, solamente el modo de presentarla pues nos da ella la clave de que tenemos algo muy fuerte detrás y serio. Y yo lo veo así. Que me gustaría que se desarrollasen algunas cosas de otra manera, bueno, pues sí. ¿Cómo cuáles?
Bueno, pues hay una concentración de procesiones en algunos días concretos de la Semana Santa, que igual sería mejor repartirlo a lo largo de toda la semana. ¿Qué pasa? Que son días laborables, que no llama tanto al espectador o al turista, y luego también tiene problemas de organización y de convocatoria dentro de las cofradías, pero me gustaría que se repartiese de otra manera. Estoy hablando de cosas que a mí no me afectan, que yo no puedo entrar en ello, y a lo mejor es fácil hablar desde este punto de vista, porque nosotros tenemos una fuera de esas fechas, efectivamente, pero ya con un asentamiento tan brutal que no causa ninguna duda en la cofradía de que pudiésemos mejorar o cambiarla. Pero sí que es verdad que yo creo que se podría espaciar más y llenar otros horarios y no tener todo concentrado en un par de días. No sé, luego también creo que debemos ser muy cuidadosos con la puesta en escena, que hay unas muy buenas, otras que están bien, y hay algunas otras que a mí personalmente, y esto es una cosa personal, no me convencen. Antes hablabas del futuro, que crees que está de cara al futuro está muy bien. ¿Eso se traduce en número de cofrades infantiles y juveniles? ¿O hay un déficit, un vacío ahí un poco preocupante para la Semana Santa? Nosotros tenemos un número bastante importante, supera el 10% los niños, no digo los jóvenes, los niños, o sea que es muy importante. Los números en las cofradías son muy variables. Ha habido una tendencia de descenso en los últimos años que parece que está cortada. Las Angustias no lo ha apreciado. En ningún momento hemos tenido una bajada de cofrades. Siempre oscila más o menos en la misma horquilla, sobre los 1100. Dependiendo pues las bajas, los fallecimientos y también el número de altas. Desde luego este año vamos muy bien de altas, el año pasado fue un buen año, y en ese aspecto estamos satisfechos, aunque nunca podemos decir este es el número que nos convence. Pues más cofrades sería pues una bendición. Pero estamos contentos tanto con la masa social como con los jóvenes, teniendo en cuenta que esta cofradía nuestra tiene la peculiaridad de que hay una masa social de cierta edad muy importante que no participa activamente en algunas actividades como pueden ser las procesiones, pero aún así tenemos una afluencia y una concurrencia en cada convocatoria de procesión muy importante. Alfonso, ¿que querías decir algo? Sí, yo quería comentar dos cosas. Nosotros estamos contentos no solamente con el número de cofrades, con la evolución que existe en el mundo de cofrades. Como ha dicho Alejandro, también estamos contentos que no nos hemos visto afectados por las tendencias bajistas que había en los últimos años. Pero lo que sí estamos muy contentos, y pondré dos casos, es la participación que existe de los jóvenes dentro de la cofradía, y cada vez mayor. Punto número 1, aquí, como sabéis, nosotros en la procesión, refiriéndonos a la Semana Santa, en la procesión del jueves al viernes, a la 1:30 de la madrugada, sacamos 4 pasos y se llenan. Eso, y se portan con la gente necesaria, ¿no? Y sacar 4 pasos en Valladolid a hombros no es cosa fácil a la 1:30 de la mañana. Es muy difícil. Y existe cola y peticiones. Se hacen ensayos anteriores y existe una cantidad de gente que viene a los ensayos espectaculares. Y después yéndonos, porque ese es el sector que tienes que tener más de 18 años para poder sacar los pasos, ¿no? Pero en los sectores más pequeños, comentábamos el otro día que tuvimos junta de Hacienda, que no recordamos tantos niños en la instalación del Belén infantil. Nosotros tenemos un Belén que ponemos en la sala de carrozas. Después tenemos el Belén propio nuestro que colocamos en el altar, y después todos los años colocamos un Belén infantil. Pues era, ¿verdad?, un verdadero alboroto este año. Eso es lo que se pegaban por colocar una figura dentro del Belén. Había más de 50 niños. Qué bonito. 50 niños en diciembre, un día, colocando un Belén. Niños de menos de
Muy pequeños. 15 años, 13 años, 8 años, 6 años, ¿no? Bendito alboroto. Sí, bendito alboroto. Entonces nosotros estamos notando que independientemente del número, existe una implicación de los jóvenes muy grande dentro de las angustias que, ojo, hay que trabajarla, ¿eh? Es decir, que desde los distintos órganos de la cofradía se trabaja mucho la implicación. La implicación se traduce muchas veces en dar protagonismo y aquí no somos generaciones, somos todos a una y damos protagonismo a los jóvenes igual que a los que ya no son tan jóvenes. Yo creo que por puntualizarte, afortunadamente eso en las cofradías de Valladolid ha cambiado mucho, porque yo recuerdo, y creo que más o menos todos, unos más, otros menos, hemos vivido la generación de los 80 y demás, cuando nos hicimos cofrade, los niños en aquella época como que no teníamos ningún reclamo, nadie nos decía cómo hacer, cómo motivarnos, cómo acogernos, cómo implicarnos de alguna manera, y afortunadamente, como digo, eso ha cambiado muchísimo en las cofradías. Creo que la labor que se hace con los jóvenes, por eso lo que has apuntado antes para la procesión esta extraordinaria, me parece fundamental. Eso en el futuro, y hay que trabajar en ellos porque van a ser el relevo de los que estamos ahora mismo en estas edades, y si la Semana Santa queremos que funcione, no queda otra que implicar a esta gente, que yo creo que son los que van a seguir por adelante. Es que lo que ha dicho Alfonso, ha dicho la palabra justa, es decir, hacer que la gente se sienta protagonista, es que eso es básico, eso es básico, y para que ello se dé, y acogida. Claro, y la acogida es fundamental. Una cosa lleva a la otra. Entonces, tenemos que ser capaces de entre todas las cofrades a lo mejor más mayores, pues de dar un paso a un lado y dejar que la gente colabore, y que no se sienta un cofrade de cuotas, sino realmente un cofrade activo. Bueno, vamos a entrar en la última fase de nuestra tertulia, y es esa etapa en la que hablamos de nuestras vivencias, de nuestras experiencias en las cofradías. Yo antes, al inicio del programa, he contado una vivencia que viví aquí hace 2 o 3 años, que me llevó David Martín justo a la altura de la Virgen para rezarla. Viví uno de esos momentos importantes. Por cierto, hablando del patrimonio, me decía David, mayordomo, dice: yo la cuido con un mimo, es que ni a mi madre la cuido así, porque es mi madre, la limpio el ojo, la lágrima, el polvo. Por eso, que ¿dónde mejor se va a conservar la Virgen de las Angustias que con su mayordomo y con su cofradía y en su casa, efectivamente? Pero bueno, Juan Antonio, una vivencia que te haya hecho emocionar y que quieras compartir con todos los oyentes, porque a ellos les gustan vuestras emociones y vuestras vivencias. Mira, 2, una como cofrade y otra como alcalde. Como cofrade, cada vez que vengo, verdad, desde Lugo, aunque no haya ningún acto, intento pasar y estar un rato con la Virgen. Me acuerdo muchísimas veces. En mi mesa de despacho hay una Virgen de las Angustias, y cuando subo a dormir tengo una Virgen de las Angustias que veo todos los días. Y luego, cuando fui alcalde, el momento en que te colocan la llave del sagrario, me lo habían dicho otros alcaldes que era un momento especial. Bueno, es extremadamente especial. Es muy difícil de explicar lo que se siente en el momento, el Jueves Santo, cuando te ponen. Yo, de hecho, se me cayeron lágrimas, y es muy difícil de explicar. Es muy difícil, para mí me pasa luego, cuando explico lo que es la Semana Santa y la sensación, porque yo no soy de los que va comiéndose los santos y tal. Mi vida es normal, como la de cualquiera. Pero aquí se viven cosas muy especiales en esta casa. Alejandro, tu emoción, tus vivencias que quieras compartir con todos los oyentes de Hermanos Cofrades. Bueno, pues yo me voy a ir a la alcaldía. Desde luego, ese momento en que te coloca el rector la llave en el cuello, y que eres el depositario de esa llave durante toda esa madrugada hasta los oficios del Viernes Santo. Pero yo también en la alcaldía, porque la alcaldía estás un poco fuera en cuanto a lo que es la organización o llevar la procesión o incluso participar, estás un poco en una
no en una nube, yo creo que es más que una nube, una sopa, porque hay tantas cosas ahí, estás muy preocupado de que todo vaya bien, no dejas de ser uno de los responsables. Eso, tenemos que tener responsabilidad, lo decís, y se vive con cierta inquietud y preocupación, entonces nos deja vivir con... Pues no se vive igual, y se pierde muchísimo, pero también eso te permite estar en una ubicación, y yo ese martes santo estás con la vara, estás esperando a que llegue la Virgen y gira la Virgen delante de ti, que te pasan los varales pues casi pues rozando la barriga, como digo yo, o sea, ahí la tienes encima, pues es muy emocionante, la ves la cara ahí, la música, no sé, hay tantas cosas, el olor que te llega de incienso desde uno de los extremos que están ahí los monaguillos, venga a mover el incensario, pues en ese momento, que además yo creo que no te lo esperas, al menos la primera vez, pues son dos años, la primera vez pues se te queda marcado para toda la vida. Y Alfonso, que ahora eres alcalde antiguo. Sí, bueno, yo lo tengo muy claro y además así lo dije en el discurso de toma de posesión, que yo creo que hubo un momento en mi vida que cambió y es relacionado con las angustias. Ese momento en que yo no sé si vosotros conocéis que el cuerpo de comisarios en las angustias antes era un cuerpo cerrado y que funcionaba un poco paralelo a la cofradía, y en el cual eran los responsables de cargar los pasos, que se heredaba, si no me equivoco, casi familiarmente, y que tú imagínate con 16 años y salía la procesión a las 4:30 de la mañana y llevaban al Cristo cargando y a la Virgen con ruedas, pues yo entro a las 4:15 de la mañana con mi padre y con mi hermano, y se acerca el comisario mayor y le dice a mi padre: don Pedro, ¿podrían cargar sus hijos Jaime y Alfonso con nosotros? Y de verdad, ese momento, además es que recuerdo el momento, el punto, dije, toma. Ese es el recuerdo que tengo más bonito de cuando es pequeño, y yo creo que cambió mi vida, porque desde entonces yo no he soltado a la Virgen. Desde entonces me ha pegado ahí y sigo cerca de ello, y a mí ese es el detalle que más atención, que más recuerdo, ¿no? Dentro de lo que es ser cofrade y en una procesión, y después en el tema personal, pues como yo pasé casi el bautismo aquí, me hice la comunión aquí y me casé aquí, pues tengo todos los recuerdos y todas las etapas importantes de mi vida, pues las tengo en la presencia de la Virgen de las Angustias, así que... Es verdad, todo lo que dice Alex, cuando presides una procesión y presides la última procesión, que sabes que eres alcalde antiguo, ese día es especial porque piensas, es el último día que estoy aquí, y es que estás ahí delante de la Virgen y estás como sobrevolando cuando eres alcalde por encima. Quieres que todo salga bien, pero no abarcas a todo. Sí, es verdad. Para terminar ya, ¿qué procesión recomendáis a la audiencia y en qué punto verla? Esto sí que es para gustos. A mí me gusta el encuentro. Cuando antes decía Alfonso que los 4 pasos del Jueves Santo, que la noche por aquí, por esta calle, ¿cómo se llama esto? La lateral del... Sí. Yo la salida de la procesión de regla de Angustias, sí, creo que es realmente espectacular. La seriedad que hay, congrega bastantes personas para la hora que es, y teniendo en cuenta que no tenemos un concepto de madrugada como en otros sitios, porque no hay falta continuidad, pero realmente el ambiente que hay, ver los pasos saliendo, qué pena que uno de ellos no saliese completo. Vamos a confiar, Alex. La música y luego la subida, es que es muy bonito porque tiene los que están en esa calle, la perspectiva que tienen hasta la puerta de la iglesia es una perspectiva realmente digna de vivirla en algún momento.
¿Alguien más, Alfonso? Hombre, sí, yo creo que sí, por supuesto eso, pero yo añadiría dos. Es que sí, efectivamente, es que la salida de la 1:30 de la madrugada es espectacular. Digamos que la salida del encuentro por la plaza es espectacular. Pero a mí me emocionan dos momentos me emocionan muchísimo, que es la entrada de la procesión del encuentro y la subida, a mí personalmente, la subida pasando por la iglesia de la Antigua, toda la subida en la procesión del encuentro. En los años en que eso es de noche es una preciosidad. Es una preciosidad porque además se hace continua, ¿verdad? Desde abajo casi la subimos hasta arriba. Se mantiene muchísimo el respeto. Yo no sé por qué en esa subida, porque cuando llegas a Santa Cruz hay muchísimo ruido y tal, pero en esa subida hay un silencio brutal. Cuando pasa la Virgen, yo creo que a la gente le puede decir algo, le puede sobrecoger eso. Yo te voy a confesar que siempre veo la procesión vuestra el martes santo ahí, en la plaza de la universidad, verla subir desde... Tiene una muy buena, sí. Hay una foto muy buena. Sí, Ahora, sí, yo sí. lo del Jueves Santo, sí. Y eso te iba a decir, que lo del La Jueves noche del Santo, Jueves Santo, la sí, salida también es un momento muy especial. Es que es un esfuerzo ímprobo que podamos sacar 4 pasos a hombros. Todos los años tienes la duda y dices, lo lograremos. Yo me acuerdo cuando era alcalde lo pensaba. ¿Cuántos comisarios sois? Bueno, hace falta 70 y tantos para sacar los 4 pasos. Sí, ¿no? yo no tengo Somos el listado más. ahora mismo de comer. Somos más, pero no todos están Claro. en el mismo punto no por edades o por tal, sino que enfermedades. en los jóvenes ahora mismo tenemos 2 que son titulares de tal, están con una lesión que van a durar meses porque hacen deporte, en fin, que es muy variable Seguro que juegan la al circunstancia. Algunos sí, algunos Ya me imaginaba. Bueno, que siempre es un placer, Raúl, venir a esta casa. Hombre, por favor. Con grandes amigos, ya no solo a ellos por haberlos conocido, que no teníamos el gusto, pero sí me acuerdo ahora de Juan García Tejedor, que hemos preparado el programa con él, David Martín, con el que hay una profunda amistad de la que me precio, y bueno, pues mucha otra gente, con tantos amigos aquí buenos de la Cofradía de las Angustias, así que muchas gracias. Y Antonio Turquí, que me tiene Antonio prometida una... Ricardo Blas, que sé que está contigo en esa comisión también, Sí. un gran amigo mío. Bueno, Yo creo que las gracias os las damos a nosotros, a vosotros, por venir a visitaros y encantados. Esto es la casa de todos. Queríamos un poco, por puntualizar y cerrar un poquito esto, dar visibilidad a ese tema de los pasos que en su día pues pertenecieron a las cofradías, que yo creo que no se había tocado o no se habla mucho esto en los medios de comunicación, digamos, convencionales. Y muchas veces, bueno, no sé si es por precaución o por miedo o por tal, yo creo que esto hay que hablarlo porque yo creo que es una señal de nuestra identidad, de las cofradías y bueno, pues bienvenido sea, y así pues haberos conocido, haberos charlado un ratito con vosotros en un ambiente muy agradable. Y cuando salga la Sexta Angustia en procesión o cuando la recupere la cofradía, Tenéis la primicia. hacemos un programa especial y bonito y de alegría, y como suenan ahora las campanas, que las escucháis, queridos Sí. oyentes, son las campanas porque va a salir la Virgen de la va a salir o va a volver a su casa como debe ser. Mira, yo me acuerdo cuando vivía nuestro amigo Pepe Millaluelo, que siempre le decía, digo, el día que se logre sacar a Santa Angustia, resérvame un lugar en el Varal. Insisto, suenan las campanas por esa noticia. Bueno, pues queridos amigos y hermanos de la Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, que nosotros nos hemos sentido como en casa, no sé cómo si os habéis sentido vosotros cómodos, pero nosotros... Están en su casa, Raúl, están en su casa. Encantados de que hayáis venido. Encantados de teneros aquí, encantados durante todo el programa. Bueno, pues nada, para agradeceros vuestra hospitalidad, vuestra acogida y sobre todo por la labor que lleváis haciendo durante tantos siglos por vuestra cofradía, por vuestros hermanos, por la sociedad vallisoletana, pues hermanos cofrades, os entregamos este diploma de agradecimiento, pues precisamente por eso, por estar con nosotros, por compartir micrófonos cofrades con nosotros y por toda esa labor. Así que muchísimas gracias de todo corazón y nos vemos en las procesiones. Nos vemos. Lo recibimos Muchas con cariño, muchas gracias.
Bueno, pues queridos amigos, llegan los sonidos de la Semana Santa de Castilla y León en la voz de Sergio Saseta. Es tiempo de la primera llamada. Por esto le condeno a morir en la cruz. ¡No se mueve un cable! ¡Mayordomo, a la madre! Esto es La Primera Llamada, los sonidos de la pasión. La Semana Santa ruega silencio, como ese que se extiende por el barrio zamorano de Olivares en el tránsito del miércoles al Jueves Santo. Momento en el que las campanas de San Claudio tañen a muerto. Y hombres de pardo acompañan al Cristo del Amparo. El repiquetear de las tablillas y la gravedad del bombardino acompañan a una comitiva fúnebre que reza un Vía Crucis, que culmina con una súplica que se eleva en forma de canto. También Toro tiene su día del amparo. Es el Lunes Santo. Allí el río Duero escucha el silencio que se impone en la puerta de la Trinidad cuando el Cristo del Amparo acaricia su dintel. Esa noche, Toro suena a recogimiento, a sobriedad. Entonces, los toresanos se dirigen a su Cristo como solo ellos saben hacer. También el Lunes Santo, Salamanca es silencio. Al Cristo de los Doctrinos solo le acompañan los cofrades de la Vera Cruz, en la única procesión a orillas del Tormes que no tiene música. La ciudad enmudecida deja descubrir que la penitencia en la cofradía más antigua de la ciudad resuena entre la piedra de Villamayor. La quietud se impone en la Semana Santa. Forma parte de nuestro ADN, entrelazado con sobriedad, que se extiende por nuestras venas. Señores alcaldes antiguos y modernos, ¿dan ustedes su permiso? Mayordomo de la Virgen, ¿tiene usted la bondad de proceder a la bajada y traslado de la imagen? Solo así se explica que cada viernes de Dolores, el normalmente acelerado corazón de la ciudad de Valladolid se suma en el más absoluto de los silencios. Así reciben los cofrades de las Angustias a su madre. ¡Mayordomo, a la madre! Así la cunan para descenderla de su camarín. Así es como comienza la Semana Santa azul turquí. En Valladolid es un Ave María el que rompe el silencio. En Astorga, el Martes Santo, es otro Ave María, este de Caccini el que lo impone. Así suena el Martes Santo en el santuario de Fátima, cuando las braceras de las Damas de la Piedad afrontan los últimos metros de puja. Solamente mujeres acompañan al Cristo crucificado y a la Virgen de la Piedad,
a la que el pueblo astorgano dedica un rezo con casi 8 siglos de pervivencia. Salve Mater misericordiae, Mater Dei. Si la Semana Santa fuera una oración, sin duda sería la Salve popular. Esa que se recita en todas y cada una de las iglesias, esa que acompaña al pueblo durante toda su vida, la que pide a la Madre con humildad. La que canta toda la ciudad de Valladolid cada sábado santo, sábado de ofrecimiento, sábado de la dolorosa de la Veracruz, sábado de salve. Es la salve una oración convertida en signo y símbolo de una fe y de una tierra. Una oración que no necesita de letra para ser rezada. Jueves de humildad y penitencia franciscana a las puertas del convento de Santa Isabel de Hungría. Allí, un tambor destemplado marca a tempo de oración. Así despiden los cofrades de la Orden Franciscana Seglar a su soledad, que junto al Cristo yacente y a la Santa Cruz han vestido con estameña parda al Jueves Santo vallisoletano. Es la salve de las dulzainas la que rompe el silencio. Una salve que hace que los labios susurren, pero que sea el corazón quien escuche. Por esto le condena a morir en la cruz. ¡No se mueve un clavel! ¡Mayordomo! ¡A la madre! Esto es La Primera Llamada, los sonidos de la pasión. Y como siempre, al final de cada programa, Miguel Ángel Alonso nos trae su incienso y romero. De extraordinario acontecimiento se podría calificar la recuperación del Gran Paso de la Sexta Angustia en 1923, por más que efímera fuera su reaparición, ya que el paso salió completo únicamente aquel año, pues los 2 ladrones fueron suprimidos en años sucesivos por ciertas dificultades en su armado, según se dijo. Una curiosidad que parece desprenderse de las hemerotecas. Durante unos pocos años coincidieron 2 piedades en nuestra Semana Santa, las 2 obras del gran Gregorio Fernández. Una, la Quinta Angustia, participando en la entonces Procesión de la Caridad. La otra, la Sexta Angustia, ya sin los ladrones, haciéndolo en la procesión general, entonces llamada del Santo Entierro. No deja de ser extraño lo sucedido en 1842 con la Sexta Angustia, pues mientras el resto de las penitenciales les recogieron, entre comillas, el historiado de los pasos, dejando las imágenes principales que se hallaban con veneración y decencia en sus templos, con este conjunto sucedió todo lo contrario. Se llevaron el grupo de la Piedad con los 2 ladrones y dejaron las tallas de San Juan y Santa María Magdalena en la iglesia. Después del paréntesis de la Segunda República, la autoridad competente no volvería a autorizar la salida del grupo de la Piedad, siendo sustituido definitivamente por la Quinta Angustia, paso en el que se incluyeron durante algunos años las tallas de San Juan y Santa María Magdalena de las Angustias. Sexta Angustia que indefectiblemente nos lleva a la procesión de sacrificio y penitencia, hoy convertida en la procesión de regla de la penitencial. Una procesión que se celebró por primera vez a las 5 de la madrugada de aquel frío Viernes Santo de 1957. Se tenía previsto alumbrar el Cristo de los Carboneros,
pero debido a su delicado estado de conservación, de manera temporal y mientras se llevaba a cabo su restauración, nuestros hermanos acompañaron un crucificado de Pedro de la Cuadra de la iglesia parroquial de San Ildefonso de la Cisterniga. En los años 70, los hermanos de las penitenciales Nazarena y de la Veracruz se integraron en la procesión. Eran otros tiempos, otras circunstancias, distinta conformación procesional, pero el mismo espíritu penitencial. A finales de los 90, nuestra cofradía protagonista retoma su celebración en solitario, logrando alumbrar por las calles 3 de sus soberbios pasos, a los que más tarde se le añadiría el cuarto. Concluyo con un ruego: que Dios nos conceda la salud necesaria para contemplar cómo la sexta angustia ilumina de nuevo la oscura noche vallisoletana. Para su cofradía, obviamente, pero para todo Valladolid será un episodio memorable. Mientras tanto, queridos hermanos, que este año sí, el tiempo nos permita vivir, sentir y emocionarnos con nuestra Semana Santa. Y nuestro hermano mayor, Roberto Alonso, nos deja escrita esta hermosa oración a Nuestra Señora de las Angustias. Los dos más tiernos amantes, los mejores madre e hijo, porque son Cristo y su madre. Silencio, silencio, que sale la Señora, Madre de las Angustias, Nazarena primorosa. Valladolid entero te implora, en tu casa te rezan a solas. Silencio, silencio, es Valladolid, sale la Señora. Días santos llegan, días de esperanza y de zozobra, días que denotan de su pueblo la congoja, por la muerte de su hijo en aquel maldito Gólgota. Silencio, silencio, a Valladolid se da su Señora, sus calles enlutadas te anhelan y te añoran, de mantilla negra van tus devotas, y cofrades de turquí con cirios y con rosas, para acompañarte y no dejarte sola. Silencio, silencio, sale Nuestra Señora esperada, Virgen, Madre y Señora, desde siempre tan amada, Virgen, Madre y Señora de las Angustias coronada, por 6 puñales y una daga herida y traspasada, al encuentro de su hijo en la tarde tan amarga, llamarle como madre al cruzar de sus miradas. Silencio, silencio, Valladolid se agolpa, te aguarda, es martes santo, una salve sentida te cantan. Silencio, silencio, sale Nuestra Señora del alma, y Valladolid entero te reza, Valladolid entero te ama. Por el hombre que criasteis, qué ofensas hechas a Dios, solo Dios las satisface. Qué ofensas hechas a Dios, solo Dios las satisface. Bueno, pues antes de despedirnos, os dejamos con los comentarios que nos dejáis en las redes sociales, en nuestro correo, por ejemplo. Roberto, este oyente a través de Spotify, que nos cuenta lo siguiente. Sí, nos dice nuestro oyente Ángel López Rodríguez sobre el programa que realizamos con la Banda Municipal de Música de Valladolid el año pasado y apuntaba lo siguiente. Una maravilla, soy de Valladolid y resido en Gijón. Soy seguidor de la banda municipal y apasionado, cómo no, de la Semana Santa. Un saludo y gracias por sus programas. Pues nada, gracias Ángel por escucharnos, por escribirnos, y es un placer que nos escuchéis desde Asturias, aquella tierra querida, y no solo desde Lugo. Que síguelo haciendo, querido Ángel, y todos vosotros también podéis hacerlo en nuestras redes, escribirnos en Facebook, en Instagram, en X o en Twitter antiguamente,
en las plataformas de audio donde colgamos nuestros programas, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, Apple Podcast, etc. En nuestro correo, hermanoscofradesvalladolid@gmail.com, y ya sabéis que hemos habilitado un canal de WhatsApp para que podáis mandarnos vuestras notas de voz. El número es el 604 87 66 49. 604 87 66 49. Roberto, para el programa que viene, ¿qué tenemos que contar a toda nuestra audiencia que tan fielmente nos sigue? Bueno, pues para el programa siguiente hablaremos con la Cofradía de la Veracruz. Yo creo que era obligado. Debíamos ver cómo van esos trabajos en su iglesia después de aquel nefasto 25 de junio del año pasado. Así que os esperamos a todos, queridos oyentes, a arropar con cariño a esta cofradía que ha tenido un año complicado. Bueno, Roberto, nuestro hermano mayor, pues aquí te espero en estos mismos micrófonos cofrades la semana que viene. Un abrazo y hasta el viernes que viene. Hasta el viernes que viene, amigo. Y a todos vosotros, queridos oyentes, también escuchadnos, pasamos listas y que no nos falléis, por favor. Queridos amigos oyentes, cofradías, hermandades y amantes de la Semana Santa de Valladolid, es un placer hacer Radio Cofrade para todos vosotros. Como siempre, un lujo y un privilegio. Gracias por escucharnos y por aguantarnos. Que Dios os bendiga y que la Virgen os proteja. Os hablaron hermanos cofrades.